En 1489, casi 4 décadas después de la invención de la imprenta, llega a Venecia Aldo Manuzio. Aldo, de unos 40 años, es un gramático apasionado por la lengua y la literatura griegas, que hasta entonces se ha ganado la vida como profesor de príncipes. Viene a buscar impresor para su primera gramática, con el afán de conocer el mundo de la imprenta, un arte cuyo centro de producción se ha trasladado en los últimos años de Alemania a la capital de la República de Venecia, centro de distribución comercial de Europa para los productos de Oriente. Probablemente, Aldo aprende sobre la marcha el oficio de impresor del editor de su gramática, Andrea Torresani de Asola, heredero de las tipografías, la maquinaria y la red comercial europea de distribución de libros del primer gran grupo impresor y editorial de todos los tiempos, la Grande Compañía, que formaron el impresor francés Nicolas Jenson y el comerciante de libros alemán Johannes de Colonia, entre otros socios. Aldo no tiene formación de artesano, no es un orfebre, no es un comerciante. Es un hombre de letras, no un técnico. Después de años con la impresión de literatura en manos de negociantes y técnicos, es la primera vez que un humanista elabora un catálogo. La nueva casa impresora de Manuzio busca sobre todo hacer libros atractivos para quienes pueden permitirse el lujo de comprarlos y están cansados de la falta de rigor de las impresiones habituales. Además, se lanzan a un terreno apenas probado por la naciente industria: la edición de los textos inaugurales de la cultura occidental en su lengua original, el griego clásico. Para medir la ambición de la empresa, hay que tener en cuenta que la población que podía leerlo era muy escasa en Europa. Uno de los libros iniciales que publicó Manuzio, si no el primero, es el poema de Ero y Leandro de Museo, con edición del cretense Marco Musuro. En la época, muchos consideraban que Museo era el poeta mítico anterior a Homero, y no uno de los epígonos de la poesía helenística, como sabemos ahora, y Aldo quiso comenzar por el principio. Hubo, más adelante, una edición en la que se añadían pliegos con la traducción, editados de tal manera que se pudieran encuadernar alternando hojas con el texto original y la traducción compaginadas. La obra incluye 2 bellos grabados que forman la secuencia narrativa fundamental del poema. En una noche de tormenta, Leandro se ahoga al cruzar a nado el Helesponto para encontrarse con su amada Ero, que lo guía desde una torre con una lámpara. Desesperada, al ver al joven muerto en la arena de la playa, Ero se lanza al vacío sobre su cadáver desde lo alto de la torre. Siguiendo el ejemplo de otros impresores instalados en Italia, como los pioneros alemanes instalados en Roma Arnold Panarch y Conrado Schwimheim, o en Venecia el alemán Giovanni da Spira, o el francés Nicolas Jenson, los libros de Aldo destierran las notas al margen de los eruditos medievales con que las obras literarias circulaban hasta la época. La caja de texto deja ahora amplios márgenes para que el lector pueda anotar sus propios comentarios o pedirle a algún pintor de la talla de Durero que ilustre sus páginas a mano. Por razones principalmente económicas que Torresani le imponía, Manuzio comienza a editar también textos latinos. Para ellos utilizó las tipografías latinas que imitaban la letra de los humanistas italianos de renombre, como ya habían hecho antes que él los impresores pioneros en Italia. La tipografía romana, exquisita, pronto destronará a la gótica, que al principio se usaba solo para los libros más populares y vendidos, los libros de texto para niños, los misales o los libros de leyes. La tipografía romana es en principio una combinación bastante forzada de la mayúscula de las inscripciones romanas y la minúscula de los manuscritos unciales de la Edad Media, que por entonces se creían originales de la época clásica. Pronto, el trabajo de los impresores hizo que esa conjunción armonizara, convirtiéndose en la base de la tipografía que usamos hoy en la mayoría de impresos. El propio Manuzio se puso al frente de sus ediciones con prólogos que incitaban a valorar, leer y comprar los textos que imprimía y llevaban su firma. Sin mucho gasto de dinero, me resulta imposible imprimir, clama Manuzio en el breve prólogo que él mismo firma, inaugurando una costumbre muy actual. Es un intento de llamar la atención de los mecenas para que ayuden a su labor cultural. Y cita a Demóstenes: sin dinero, nada de lo necesario se puede hacer.
Para atender al mercado, ideó catálogos de precios que se imprimían cada cierto tiempo en pliegos sueltos para su difusión entre los libreros de las ciudades y los mercaderes que viajaban entre los distintos estados europeos. Andrea Torresani, necesitado de alguien con el prestigio literario que enseguida obtuvo Manuzio para aumentar las ventas de los libros de literatura, acercándolas a las de los superventas religiosos o judiciales, apoya su arriesgada propuesta. Le concierta una boda con su hija, María Torresani, de la que lo separaban 30 años, y lo incorpora a su familia y a su casa impresora. Se trata del nacimiento de la primera editorial literaria, muy semejante a las que conocemos hoy. Sorprendentemente, se produjo en el entorno de un grupo de impresión y comercialización de libros dirigido por un gran comerciante. El sueño de Polifilo es uno de los libros más bellos y misteriosos de todos los tiempos. Su belleza se debe a la extraña conjunción visual entre texto impreso y grabado, semejante a la relación de tensión armónica que existe entre el contenido de la novela y el de los grabados silográficos que la ilustran. Su misterio radica en que desconocemos su significado, así como el autor del texto y el de los grabados. La novela narra la historia de un joven que, dormido en el interior de su propio sueño, se adentra por un jardín plagado de ruinas clásicas, siguiendo a su amada muerta. Constituye, al tiempo, un tratado que transmite una concepción sumamente original del arte y la cultura paganas. Impreso en los talleres de Aldo en 1499 para el duque Leonardo Grassi y a su costa, parece que la tirada quedó condenada en los almacenes de la imprenta sin llegar más que a algunos lectores por la crisis de la época, bancaria, por falta de crédito, editorial, por exceso de oferta y bélica, en el frente turco y en la llamada Segunda Guerra Italiana. Su título original es Hipnerotomachia Polifili, trabalenguas para el que se suele dar la traducción Batalla amorosa en sueños de Polifilo. Voluntariamente anónimo y escrito en una lengua de base sintáctica italiana, pero trufada de latín y griego, el Polifilo ha sido atribuido a muy distintos autores, entre los que se encuentran el filósofo Pico della Mirandola, el arquitecto León Battista Alberti, el príncipe florentino Lorenzo de Medici y hasta el propio Aldo Manuzio. Pero se descubrió que las capitulares del Polifilo forman un acróstico en el que se halla, quizá, la identidad de quien la escribió. Desde entonces se publica con la atribución a Francesco Colonna, nombre que la mayoría atribuye a un fraile dominico veneciano y algunos a un príncipe de Palestrina. En cuanto a las estampas, tienen también atribuciones, desde el miniaturista y grabador Benedetto Bordone hasta los pintores Bellini, Mantegna y Carpaccio, o al arquitecto León Battista Alberti. El texto es un laberinto o un callejón sin salida literario, un intento sin secuelas de crear un género nuevo en el que se integren narración, imagen, transmisión de conocimiento y simbolismo, con una mentalidad que posee aspectos tan inclasificables que podríamos definirlos de manera argumentada como góticos, renacentistas, manieristas, barrocos y hasta románticos. Los grabados fueron mucho mejor comprendidos. Es la primera vez que el grabado en blanco y negro se desmarca de la necesidad imperiosa del color. La silografía está dejando de imitar a la pintura. Y así, las silografías de Polifilo se convirtieron en prototipos para la pintura posterior. Es el Finnegans Wake del Renacimiento, según unos, que la comparan con la obra más críptica de Joyce, un verdadero tratado de arquitectura en clave en el que se inspiraron los creadores del Jardín de Versalles, según otros. Una joya cabalística que transmite secretos alquímicos por descubrir, según los más optimistas. Una novela ilegible hecha por un pedante sin lectores, según los más escépticos.
Sea como sea, no hay duda de que se trata de una obra sorprendente. Lo único que sabemos del libro a ciencia cierta es finalmente que Manuzio lo imprimió, y tanto la tipografía como el estilo de impresión textual son los mismos de otras obras de su imprenta, como puede verse, por ejemplo, en su edición en griego del Antiguos Escritores Astronómicos. El hecho de que el nombre de Aldo Manuzio aparezca solo en la fe de ratas al final de la obra se ha interpretado algo apresuradamente como una supuesta falta de interés del libro por parte de su impresor, pero en realidad parece indicio de todo lo contrario. El contenido básicamente pagano de la obra, el carácter obsceno para la época de algunos grabados y el anonimato de los autores aconsejaban no ponerse al frente de la edición, cosa que tampoco habría resultado muy lógica tratándose de un encargo por el que Manuzio debió recibir una importante suma de dinero. Lo que hizo el hábil impresor es incluir su nombre, no al frente, pero sí en un lugar vistoso. Una forma de asegurarse la asociación de su nombre a la obra como así ha ocurrido. Aldo estaba tan interesado por el polifilo que tomó de ella la imagen para su marca tipográfica. El festina tarde o fesitina lente, apresúrate despacio. Este proverbio, reflejado en forma jeroglífica con una imagen clásica, describe la mezcla de velocidad y prudencia con que toda labor humana debe ser realizada, desde el gobierno de los hombres hasta, muy especialmente, el arte, por entonces novedoso, de la impresión mecánica de los libros. Hoy vemos este libro con distintos ojos. Sorprende sobre todo la mezcla dinámica de texto e imagen que se complementan de una forma no siempre concordante con las convenciones conocidas en la época, lo que hace que se convierta también en la primera novela gráfica de la historia. En 1500, 50 años después de la invención de la imprenta, el libro se ha convertido en un inaudito objeto de consumo sostenido por una industria cuyo funcionamiento anticipa la cadena de producción. A esas alturas, se han producido unos 35.000 o 40.000 títulos impresos, lo que pondría entre 1 y 20 millones de ejemplares de incunables circulando por Europa, dependiendo de si ponemos la tirada media hipotética en 300 o en 500 ejemplares, dos extremos entre los que debe encontrarse la realidad. Son demasiados libros, de cualquier modo. La crisis en Venecia no se hace esperar y afecta gravemente a las imprentas. En este entorno hostil, la casa Aldo y Andrea encuentra, sorprendentemente, un modo de multiplicar las tiradas de sus títulos. Reducen a tamaño octavo el formato de los libros literarios, que habitualmente eran de tamaño folio y, por su peso, debían leerse en pupitres con atriles. Ahora, un varón adulto puede coger un libro por el lomo a lo largo, sosteniéndolo entre el pulgar y el meñique. Dan con una tipografía que transmite el dinamismo de la caligrafía de los humanistas más avezados. La cursiva aldina o grifa, abierta por el punzonista que diseñó siempre los tipos de Manuzio, Francesco de Bologna, identificado como Francesco Grifo. Trasladan la variedad de los signos de puntuación de la escritura griega bizantina a la latina. El formato octavo hasta entonces solo se había usado para los misales y libros de horas que los fieles llevaban consigo a los oficios religiosos. Es el llamado libro en chiridion o manual, portátil, de faltriquera o de bolsa, es decir, lo que hoy llamamos libro de bolsillo. Pero Manuzio no buscaba hacer libros baratos y asequibles, sino exquisitos y caros.
Enseguida las ediciones aldinas cautivan a los lectores, que pueden leer recostados en un sillón o lucir el libro en el paseo con el índice atrapado entre sus páginas. Leer da prestigio de humanista. Los jóvenes rondan a las muchachas bajo los balcones con el Petrarca en las manos. Los patricios se retratan con el Virgilio abierto por donde se supone que acaban de interrumpir la lectura. Pese a los privilegios sobre el formato octavo y la cursiva que Aldo consigue del Senado veneciano y del Papa, pronto las imprentas de Florencia, Roma, Lyon, París, Frankfurt o Londres imitan el formato y los tipos o plagian directamente sus ediciones. La fama de Aldo Manuzio crece y comienza a recibir propuestas de los humanistas europeos para publicar. Erasmo de Róterdam lo convence de que publique, en su colección de libros portátiles, una traducción suya al latín de 2 obras de Eurípides. Erasmo viaja a Venecia para convivir y trabajar con Aldo durante casi un año en la casa de Andrea Torresani, a pie de imprenta, ayudándole a decidir títulos futuros de su catálogo y escribiendo, con ayuda de los especialistas griegos, una ampliación de su obra más vendida, los adagios, aumentados en varios miles. Lo titulan Miles de Adagios. Manuzio la edita con unos índices al inicio, elaborados ya al modo actual, que ayudan al lector a moverse por el texto. Las ventas se multiplican. Tiempo después, Erasmo se burlaría en el diálogo satírico Opulencia sórdida de la avaricia y tacañería con que el cabeza de familia, Andrea Torresani, administraba su fortuna. Los pasajes en que parodia las reuniones para malcomer que vivió Erasmo y la invasión de piojos en el colchón en que dormía inspiraron algunas escenas de El Buscón de Quevedo. En las manos hábiles de Aldo Manuzio, bajo la sombra del impresor Andrea Torresani, la literatura se convierte en moda y pasa a engrosar el negocio del libro a través de una industria naciente que lanza sus productos con una oferta desmedida para la demanda real. El cambio de paradigma de transmisión del conocimiento que la imprenta trae en los inicios del Renacimiento lleva aparejado un elemento que pocas veces los historiadores se han detenido a analizar: la creación de un mercado del libro que, frente a otros mercados, incluye la creación en serie de objetos culturales, libros, puestos a la venta de una manera claramente preindustrial. Provocó entre los amantes del libro manuscrito un miedo a la aceleración del proceso de lectura, a la pérdida de atención y memoria y a la creación descuidada de libros. Por lo demás, ese cambio tiene un antecedente claro en el momento en que la transmisión cultural pasa de ser oral a escrita, en torno al siglo V a.C. Sócrates se lamenta en uno de los últimos libros de Platón, el Fedro, de la pérdida de atención y memoria que supone escribir los pensamientos en vez de clamarlos. Según los más entusiastas y los más apocalípticos, en la actualidad nos encontramos en un proceso de cambio de paradigma semejante, del libro analógico al electrónico, que nos llevará a producir más deprisa los libros, según unos, o a perder la atención y la memoria en el laberinto de libros. De momento, la industria se ha centrado con enormes beneficios en la producción de máquinas, despreciando la creación de contenidos, y son los ciudadanos los que buscan y se transmiten, sin demasiado orden, pero a gran velocidad, los conocimientos. Es posible que recordar las contradicciones, los logros y los fracasos de los grandes impresores como Aldo Manuzio nos ayude a avanzar.